El otro día me encontraba disciplinando a mi hija porque se había portado mal. Y algo que ella expresó es algo que he escuchado muchas veces de muchos niños. Me llamó un malo porque la discipliné. Para ella yo soy malo porque la discipliné. Eso no es exclusivo de ella, es exclusivo prácticamente de todos los niños en la sociedad en la que vivimos. Porque aun si no lo expresan, eso es lo que piensan. Mi papá es malo porque me castiga o no me deja hacer lo que yo quiero. No me da la libertad que a mí se me antoja tener. Y en el fondo de su corazón, así no lo exprese, eso es lo que toda persona siente con relación al Padre soberano, al Padre eterno. Él es malo porque nos esclaviza, porque no nos deja hacer lo que se nos da la gana. Es un Dios perverso y vil. Y toda persona dice, yo hago mi voluntad, yo hago lo que a mí se me antoja. Dios, si existe, no es así. Es como yo pienso que es, porque el Dios que dice la Biblia es un Dios malvado. Es un Dios que no me quiere y no me ama. Es un Dios que no hace lo que yo quiero, sino que me pone a mí a hacer lo que Él demanda. Esa es la mentalidad del mundo. La gran mayoría de personas no lo van a expresar y manifestar así, a menos que los confrontes con la Biblia. Que les diga, este es el Dios de la Biblia, no es el Dios de tu imaginación. Van a pensar que Dios es malo, porque Dios les quita la libertad que según ellos tienen. Pero el hombre es libre. Y en su libertad, ¿qué escogió el hombre? Hacer lo que el diablo le decía. Si comes de ese fruto, serás como Dios. Así tentó y engañó el diablo a la primera mujer. Y seguramente esto fue también lo que pensó el primer hombre, cuando comió el fruto de manos de ella. Seréis como Dios. De tal manera que tu voluntad puede vencer a la voluntad de Dios. Esto es lo que enseñan en todas las iglesias falsas que hay a nuestro alrededor. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Ahora, ese plan, no lo sabes, ese plan es el que tú quieras. Si tú tienes un sueño en tu corazón es porque Dios te lo dio. Ese es el plan. Tú desarróllalo. Tú vas a hacer tu voluntad y Dios te va a decir, bravo, siga así, felicidades. Pero eso es totalmente contrario a las Escrituras. Todo aquel que busca hacer su voluntad sirve a aquel que en primer lugar y sin ningún tipo de coacción lo hizo, el diablo. Eso es lo que hace el diablo y eso es lo que el diablo ofrece a ti. Haz lo que a ti se te dé la gana, pero tal cosa es antibíblica, porque nosotros somos siervos. Por eso dice que el Señor Jesús se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo. Fuimos creados como siervos, siervos de Dios, encargados de representar a Dios. ¿Pero qué te enseña el mundo? No, tú debes sobresalir sobre los demás que te sirvan, y Dios sí existe, que haga tu voluntad. Y eso es lo que quiere todo falso líder religioso. Quiere que lo consideren como Dios. Si no, considera el punto de vista que ellos tienen del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un poder, o un ki, o un, no sé, el cosmos, será como le dirán, la unción, que entre más tengas, mejor. Entonces, entre más te ama Dios, tienes más unción, entonces tienes un nivel mayor de unción y nivel espiritual. Y existe una competencia para ver quién tiene más poder. Y no es así. La Biblia textualmente nos dice que el que quiera ser el mayor debe hacerse el menor. Pero ¿por qué los hombres hacen eso? ¿Por qué las personas quieren hacer su voluntad? ¿Por qué yo quiero hacer mi voluntad? Muchas veces hacemos nuestra voluntad y eso no nos deja satisfechos. ¿Qué nos deja satisfechos? Que la gente te alabe cuando tú haces tu voluntad. Que la gente diga, bravo, tú sí sabes, tú sí haces esto bien, tú sí haces esto. Tú eres una persona excelente y muy capacitada. Eso se llama recibir gloria. Y la gloria le pertenece únicamente a Dios. Cada vez que nosotros buscamos hacer nuestra voluntad, buscamos recibir gloria de los hombres y no del Dios único. Esta es la característica principal de los judíos. En el contexto en el que estamos leyendo se refiere específicamente
o principalmente a los escribas y fariseos. En Juan 5:44 lo leímos, dice el Señor Jesús a ellos: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, si no buscáis la gloria que viene del Dios único? Por eso aborrecen a Cristo, porque Cristo no buscaba la gloria de los hombres, y sin embargo se las quitaba. Por eso a lo largo de este Evangelio hemos visto ya en varias ocasiones cómo ellos se han levantado contra el Señor para tratar de confrontarlo y hacerlo caer en error. En el capítulo 5 lo vimos, en el capítulo 7, en el capítulo 8 y ahora en el capítulo 10. Lo veremos por última vez, una confrontación abierta en este Evangelio antes de cuando ya lo van a crucificar, de su juicio. En este Evangelio es la última vez en la cual vemos cómo los fariseos se levantan abiertamente y públicamente contra el Señor Jesús. Esta es su última confrontación con Él durante su ministerio público, antes de que lo confronten ya para el supuesto juicio que le hacen en este Evangelio. Como esta es su última confrontación, se basa en una acusación, por eso este sermón lo he llamado la acusación contra Jesús. Y trataré de explicarla en 3 puntos. Primero, la acusación de los judíos. Aquí veremos de qué es aquello de lo cual estos líderes religiosos acusan al Señor. Luego, la defensa del Señor Jesús. Y veremos la forma bíblica en la cual uno debe defenderse ante las artimañas del enemigo. Y por último, las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de andar acusando a Cristo y no recibir la defensa que Él nos da? Consideremos estos 3 puntos. Primero, la acusación de los judíos. Leo los versos una vez más del 31 al 33. Dicen así: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Esta es la acusación que estos promueven contra el Señor. Recordemos que en este capítulo, en este pasaje que estamos leyendo, ellos se acercaron a Cristo, se acercaron a Él básicamente y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ellos querían saber si Jesús era el Cristo, querían que les dijera: tú eres el Cristo, y querían que Jesús les contestara: sí, yo soy el Cristo. Pero Jesús no les dijo eso. ¿Pero qué les dijo? Les dijo: yo soy Dios. Eso es todavía mayor que lo que ellos se habían preguntado. Ellos querían que les confesara si era el Cristo, y Él les dice: no, yo soy Dios. Yo soy Dios. El Padre y yo uno somos. Eso es lo que les había dicho. Por eso ellos entendieron esto como blasfemia, porque era algo insoportable. Jesús técnicamente les dijo que era Dios. De allí que no es de extrañar que tomaran piedras para tratar de apedrear al Señor Jesús, cosa que ya hemos visto al final del capítulo 8, en el verso 59. Allí ellos habían tomado piedras para tratar de apedrear al Señor, y aquí otra vez dijeron: bueno, ahora sí, tomaron piedras para matar al Señor Jesús. Para ellos esto era algo blasfemo, y por eso se enfurecieron en gran manera. Era algo que a ellos jamás en la vida se les ocurriría hacer, porque en su religión sabían que compararse con Dios era algo terrible, ahora mucho más dárselas de Dios. Por eso se enfurecieron y quisieron apedrear al Señor Jesús, pero aquí estaban pasando algo, y era que eso era ilegal. Dios había mandado que una persona blasfema debía ser apedreada, cuando Israel era una nación independiente. Ellos podían hacer eso, pero Israel ahora estaba bajo el dominio romano, y solamente Roma podía dar autoridad para matar a una persona. Si ellos querían matarle, tenían que matarle siguiendo los procedimientos, lo cual involucraba un juicio ante el Sanedrín y la aprobación de Roma, en este caso del cónsul, que era Poncio Pilato. Así que era algo ilegal lo que estaban haciendo. Ellos querían acabar con Cristo porque ciertamente sabían que había llegado el momento y que ellos querían que Él muriera. Por eso no debe sorprendernos la reacción violenta que ellos tienen. Pero notemos la reacción del Señor Jesús. Cuando alguien arremete de manera violenta contra ti, ¿cómo reaccionas? Normalmente te airas. Si alguien se enoja y te dice un poco de cosas enojado,
Normalmente tú reaccionas de la misma manera, enojado, airado. O si eres una persona que no es dada a esto, muy probablemente te asustes, si busques esconderte o huir. Pero el Señor Jesús ni se airó, ni se escondió, ni huyó de ellos. Él tranquilamente les respondió, sin ningún tipo de preocupación. Él no le tenía miedo a lo que ellos podían hacer. No, tampoco se quedó callado ante lo que estaban haciendo. Él respondió. Esa es la manera bíblica de responder ante las acusaciones. La manera bíblica de responder ante las acusaciones no es decir, pero es que yo soy reformado. No. La manera bíblica no es, me quedo callado y no sé qué decir ya. No. La manera bíblica es responder con mansedumbre. Como lo dice el apóstol Pedro, ¿sí? Podemos estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y esto debe hacerse con mansedumbre, tranquilamente, sin dejarse llevar por la ira del otro, sin dejarse vencer por el fuego ajeno, apagarlo con el agua de la verdad, el agua viva. Así reacciona el Señor Jesús. No le reprocha lo que ellos están haciendo. No hay ningún reproche contra ellos, sino que Él les dice, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Me van a apedrear porque he hecho cosas buenas. Peor aún, he hecho las cosas buenas que mi Padre me mandó a hacer. Y eso es innegable. A lo largo de todo su ministerio, Jesús no hizo nada que fuera moralmente reprochable. Él no hizo nada, nadie robó, nadie engañó, no hizo nada de lo cual pudiera ser acusado. Él era irreprensible. Así que les dice, si soy irreprensible, ¿por qué me quieren apedrear? En Hechos capítulo 10, verso 38, el apóstol Pedro dice que el Señor Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Por eso era conocido. Es decir, aunque no creyeran en Él, las personas no podían alegar nada malo en su contra. Simplemente sabían que era un sanador, una persona buena que siempre estaba haciéndole el bien a todos. Así que si no le había hecho mal a nadie, ¿por qué razón querían apedrearle? Pues no eran pocas las buenas obras que Él había hecho, eran conocidas y visibles. Así que entre los que estaban apedreando al Señor, los que no estaban apedreándole estaban viendo lo que ellos estaban haciendo. Él tiene una multitud, un grupo de personas coge piedras para apedrear al Señor y el resto está allí mirando. Así que Jesús ahora les dice, bueno, yo soy inocente de lo que ustedes piensan hacer. Donde ellos hubiesen cogido sus piedras, hubiesen matado al Señor Jesús en ese momento, después de haberle dicho eso, el resto de personas se hubiesen lanzado en contra de ellos y hubiesen generado lo que querían evitar. Una revuelta que ocasionara la intervención de Roma. Así que esa es una respuesta perfecta, porque los ponía en contra del resto. El Señor mansamente y con la verdad les respondió, ¿por cuál de esas buenas obras es que quieren matarme? ¿Cuál? Ahora vemos que ellos lo que hicieron fue decirle al Señor, nosotros no te acusamos por nada bueno que hayas hecho. No, es decir, eso es un asunto totalmente ajeno a esto. Como si las buenas obras no tuviesen nada que ver con lo que Él está enseñando. Le dice, nosotros te queremos apedrear porque tú siendo hombre te haces Dios. Te haces como si tú mismo fueses Dios. Ellos no podían acusar al Señor Jesús de nada. Entonces, cuando el Señor les dice esto, notemos que Él utiliza el término las obras de mi Padre, no mis buenas obras. Es decir, yo estoy haciendo lo que el Padre me mandó a hacer. Yo estoy haciendo lo que ustedes se supone que deberían estar haciendo. Y por hacer lo que ustedes deberían hacer, me quieren matar. Eso es algo totalmente ilógico. Claro, a ellos como sirvientes les tocaría limpiar el desastre que hay en el piso. Y el Señor Jesús cogió el trapero y trapeó todo, lo dejó limpiecito, y ellos vienen ahora y lo van a escalabrar porque hizo lo que se supone que ellos debían hacer. Y están enojados porque están diciendo, pero ahora todo el mundo, se va a robar el crédito por hacer lo que nosotros teníamos que hacer. Todo el mundo iba a decir, tú sí trapeas bonito. Y ahora van a decírselo a él. Entonces, por eso es que querían apedrearlo. Y eso fue lo que el Señor Jesús les estaba echando en cara.
Ellos querían apedrearlo porque, aunque él no estaba robando, ellos no estaban recibiendo la gloria, sino él. Por eso querían apedrearlo, y eso fue lo que el Señor técnicamente les echó en cara. Notemos que Él no suavizó su afirmación de ser igual a Dios. En ningún momento dijo, no, me entendieron mal. Yo imito al Padre, yo trato de hacer lo que... No, yo y el Padre somos uno somos, y en eso se mantiene. Eso es lo que está diciendo con sus palabras. Así que esta pregunta ponía a los líderes en una situación incómoda, porque ahora ellos iban a matar abiertamente al Señor Jesús sin una razón justificada, simplemente porque les nacía hacerlo. Ellos decían, por un lado están tus obras, por otro lado está lo que enseñas. Pero eso no puede ser. Las obras no pueden estar desligadas de las palabras, porque las obras son el resultado de las palabras. Por eso cuando ellos dicen que no lo apedrean por buena obra, ellos están tratando de desvincular una cosa de la otra. Pero Jesús les está diciendo, no pueden desvincularlo, porque la buena obra que yo hago, eso es lo que estoy enseñando. El Padre y yo somos uno. Yo estoy haciendo sus buenas obras. Todo está totalmente calculado. Todo está dispuesto para la gloria de Dios. Así el Señor los ponía una vez más a que se contradijesen a sí mismos. Según ellos, Jesús estaba cometiendo el pecado más grave que podían imaginarse. Decir que Él tenía libertad, la libertad que ellos no tenían. Él es Dios. O por lo menos, en el peor de los casos, que Él era lo que Adán y Eva aspiraron a ser, como Dios. O sea, en su suposición. Jesús estaba afirmándose en Dios. Y hay un montón de personas que dicen, en los evangelios Jesús nunca dijo que Él era Dios. Pero si Él no hubiese dicho eso, estas personas no hubiesen cogido piedras para matarlo. Así que notemos que Jesús estaba afirmando que era Dios. Y ellos entendieron el mensaje. Y por eso se airaron tanto contra Él. Y esto es algo irónico, porque a ellos no se les pasó por la mente que si Jesús decía la verdad y Él era Dios, los blasfemos eran ellos. No se les pasó por la mente que tratar de apedrear a Dios era una blasfemia peor que lo que ellos acusaban al Señor Jesús. Eso no se les ocurrió. Ellos no tenían razón de peso para ello. Notemos que cuando hablamos del anticristo, el cual se hace pasar por Dios, Él se sienta en el trono de Dios sin ser Dios, y sus obras no son las obras de Dios. Por eso si fuera el anticristo, sería completamente lícito que la apedrearan, porque sus obras serían contrarias a lo que afirma. Se sienta como Dios, se cree Dios, pero demuestra con sus acciones que no tiene nada que ver con Dios. Pero Cristo con sus obras demuestra exactamente lo contrario, que Él es Dios. Él es Dios. Así que todo lo que ellos están haciendo es completamente pecaminoso, es completamente blasfemo. Para ellos Jesús no era más que un simple hombre que se ponía en la posición de Dios, se promovía a sí mismo y se la tiraba más de lo que en realidad era. Pero nunca se les ocurrió pensar que Jesús era Dios mismo. Y eso los pone a ellos en una situación aún peor. Esto es lo que hace todo el mundo con Dios. ¿Quién se crees? ¿Quién te crees tú? Normalmente, no sé si les ha pasado, cuando evangelizan a alguien o lo confrontan con su pecado a la luz de la Biblia, las personas nos dicen, entonces tú dices que, no sé, beber ron es pecado. Y tú no lo estás diciendo, tú estás diciendo lo que dice la Biblia, pero ellos te lo atañen a ti. No, según tú, es así. No dicen, no, según la Biblia, o según tu interpretación de la Biblia. Tú lo pones a creer en la Biblia y la mayoría de las personas cuando están en ese se niegan a leer la Biblia. Y los que la leen la ignoran por completo, porque están cerrados a su razonamiento. Su acusación siempre no tiene forma, no tiene fundamento, no tiene forma de demostrarse. Es una acusación inválida, de igual manera que la acusación del Señor. Así que cuando seamos acusados injustamente por causa de la verdad, imitemos el ejemplo del Señor. Tranquilamente y con mansedumbre procedamos con la verdad.
No nos dejemos llevar por el veneno de las otras personas. No nos dejemos llevar y mostremos a Dios siempre, en todo momento y en toda circunstancia. ¿Eso qué quiere decir? No solamente cuando estás evangelizando o cuando tienes la intención de evangelizar, sino todo el tiempo. Por eso es que nosotros hemos sido llamados a ser luminares en el mundo, representantes de Cristo, irreprensibles en toda nuestra manera de vivir, para que cuando alguien nos acuse, no tenga nada de que acusarnos, sino que nuestras obras demuestren lo que afirmamos, que hay un Señor y un único Dios, y es el nuestro, aquel en el cual nosotros hemos creído y al que nosotros servimos. Muy bien, esa es la acusación de los judíos. Ahora pasemos a la defensa del Señor Jesús. Segundo punto. Leo los versos del 34 al 38. Dice así: Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Lo primero que debemos notar de esto es que el Señor Jesús en ningún momento, al responder, no buscó justificarse. No dije, me malentendieron en lo que les estaba diciendo, me entendieron totalmente mal. El Padre y yo somos uno, pero tiene que ver no con igualdad de propósito, sino con que yo le estoy sirviendo. No, el Señor Jesús no buscó justificarse. Primero le preguntó por qué razón querían apedrearlo, por cuál buena obra del Padre querían apedrearlo. Y luego le respondió de la manera que nosotros debemos responder siempre cuando seamos acusados. Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios es que debemos responder. Cuando alguien te acuse de algo, no busques justificarte en tus razonamientos, porque vas a errar. Como somos pecaminosos y el pecado está en nosotros, todo lo que digamos va a querer que me den gloria a mí. Va a querer decir, no, pero no me entendiste. No, pero yo quiero que tú captes que aquí se trata de mí, no de ti. No. Para evitar eso, porque eso es, inclusive si no tienes la intención de hacer lo que vas a terminar haciendo, si no usas la palabra de Dios, vas a terminar tratando de robarte la gloria para ti. Para evitar eso, responde bíblicamente. Para poder responder bíblicamente, tú tienes que estar bien nutrido con la Biblia. Si la Biblia es algo ajeno para ti, o algo que haces de manera superficial, o algo que haces por compromiso, probablemente no tengan nada que decir. Los mismos 2 o 3 versículos. Pero si es algo con lo cual vives diariamente y de lo cual diariamente te alimentas, allí va a estar. Allí va a estar. Por eso puedes inclusive utilizar pasajes que sean extremadamente rebuscados, porque el Señor en su tiempo te los recordará por su Espíritu Santo. Notemos que aquí el Señor usa un pasaje que es prácticamente único, que se halla en el Salmo 82, cuando dice, yo dije, dioses sois. El Señor se defiende con la Biblia, citando el Antiguo Testamento. Esto es el verso 6 de este Salmo, que leíamos al presidir. Yo dije, vosotros sois dioses, dice ese Salmo. Acá lo dice de otra manera por la traducción. Recordemos que ellos utilizaban una traducción diferente, que es la griega, mientras que el Salmo había sido escrito en hebreo originalmente. Pero el Señor se refiere a ese pasaje. ¿A qué se refiere Dios cuando dice dioses sois? Normalmente ese es un pasaje que el que está predicando dice, esto yo no lo predico porque me voy a meter en un embolate muy grande. O este es un pasaje que yo quiero evitar para no confundir a la gente. Pero precisamente este es el pasaje o el verso que el Señor Jesús escogió en su defensa. ¿De qué está hablando Él? Bueno, Él está hablando, yéndonos al Salmo 82, allí se está hablando de los jueces que Dios ha establecido en la tierra. Estos jueces tenían la autoridad, o tienen, porque toda persona en eminencia tiene la autoridad de Dios para gobernar y para juzgar.
Si alguien tiene la autoridad de Dios para gobernar o para juzgar, representa a Dios. Por lo tanto, es un tipo de Dios, con D minúscula. Es un mini Dios porque tiene autoridad de parte de Dios, en el mismo sentido en el cual un padre de familia para sus hijos es como si fuese Dios. Un esposo para su esposa es como si fuese Dios. Un amo para sus siervos es como si fuese Dios, en lo que respecta al ámbito que le compite. Es decir, en el colegio en que yo trabajo, el rector es como si fuese Dios. Y en cuanto a los asuntos del colegio, lo que él hace, lo que él dice, se hace. Yo no tengo por qué, aunque esté equivocado, porque es la autoridad. Tiene autoridad de parte de Dios para hacer eso. Eso fue lo que le dijo el Señor a Moisés en Éxodo capítulo 7, verso 1. El Señor le dijo a Moisés, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Dios le dio a Moisés autoridad sobre el Faraón, rey de Egipto. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Para él tú serás Dios, y tu hermano Aarón será tu profeta, tu vocero. Porque le había dado la autoridad de parte de Dios. Por eso dice Dios con D minúscula. No Dios como el máximo, sino como una imitación. Uno que tiene autoridad de parte de Dios. Esa autoridad demanda que se actúe de la manera en la cual Dios actuaría. En el Salmo 82, el Señor ataca a los jueces de Israel y los cuestiona diciéndoles que son injustos, a pesar de que Dios mismo los llamó dioses. Yo les dije, dioses sois, pero se han aprovechado de esa situación para hacer la voluntad de ellos y no la mía, dice Dios. Por eso como hombres morirán. Porque a pesar de que yo los he tratado como si fueran un tipo de dioses, ustedes se han comportado de la peor manera posible. Por eso el castigo para ellos será peor que para el resto. Porque Dios los elevó a una posición en la cual tenían la autoridad de Dios y pecaron contra Dios. ¿Y qué tiene que ver este pasaje del Salmo 82 con lo que el Señor Jesús está diciendo en este momento? Bueno, en primer lugar, notemos que la Escritura no puede ser quebrantada. Lo que la Biblia dice, lo dice. Por más que me guste o no me guste, yo no puedo quitarlo. Así que si en la Biblia Dios llama dioses a los hombres, me guste o no, ahí está. ¿Qué voy a inventar yo? La Biblia lo hace. Yo no puedo decir, no, eso no lo dice, eso lo dice la Biblia. No, eso no es así, pero así lo dice. Así lo dice la Escritura, y la Escritura no puede ser quebrantada, y esto lo tenían muy claro los judíos, es decir, escribas y fariseos. Los líderes religiosos de ese tiempo, ellos entendían que la Escritura no podía ser quebrantada, por eso está entre paréntesis. No lo está diciendo el Señor, eso es algo evidente para ellos. Esto lo dice el apóstol Juan. La Escritura no puede ser quebrantada, es decir, contra esto no pueden decir nada. En la Biblia Dios llama dioses a meros hombres. Dios, que es el eterno y el único Dios, llama dioses a meros hombres, comunes y corrientes. Así lo hace, les guste o no. Así que eso no pueden negarlo. Como cuando la Escritura dice que la mujer, Dios no le permite enseñar a la mujer en la iglesia. Hermana, a ti eso puede que no te guste, pero la Biblia lo dice. ¿Qué vamos a inventar contra eso? Nada. Dios en la Biblia llama dioses a meros hombres y hombres perversos, porque lo que dice el Salmo 82 es que estos hombres son hombres perversos, que se han aprovechado de su posición, pero aún así Dios les llama dioses. Eso no me gusta. Pero ¿yo qué puedo inventar contra eso? Nada. Y este es el argumento del Señor Jesús. Él va de menor a mayor. El Señor Jesús les dice a los judíos, ustedes me llaman a mí blasfemo porque dije que soy hijo de Dios. Pero notemos que en la Escritura Dios llama a dioses a hombres perversos. Dios los llama a dioses. Si Dios llama a dioses a esos meros hombres, ¿por qué ustedes hacen un escándalo porque yo me llame hijo de Dios? ¿Por qué es blasfemia que yo me llame hijo de Dios?
Y Dios mismo dice en las Escrituras que Dios considera a los hombres dioses. Algunos utilizan este texto como para decir que el Señor Jesús está entonces rebajando al nivel de los hombres. Y no es así, como decir, no, Él está entonces en el mismo nivel que estos dioses humanos, que estas personas con autoridad. No es así. Eso está yendo de lo menor a lo mayor. Esa es una forma común de debatir entre los judíos. Aún los escribas y fariseos debatían de esta manera, siempre de un argumento menor a uno mayor. Ustedes se llaman Dios, ustedes ven que la Biblia dice que Dios llama dioses a los hombres. Así que no hay ningún problema con que yo me llame hijo de Dios. ¿Por qué? Por las obras que yo hago. Estas obras dan testimonio de lo que yo estoy haciendo. Por eso nosotros podemos leer que Él dice: el que el Padre santificó y envió al mundo. Yo no soy un simple juez. Yo soy el que el Padre santificó y envió al mundo. Eso es decir, yo soy mayor que todos los hombres. Y si Dios llama a dioses a meros hombres, perversos y pecadores, ¿cuánto más yo, al que el Padre santificó y envió al mundo, no puedo ser llamado Dios? Ese es el argumento que Él está diciendo. Él no les está dando explicación, Él está siguiendo con lo que Él se ha mantenido en lo que Él ha dicho. Yo soy igual al Padre. Y en base a eso les está diciendo, yo soy mayor que esos diosecillos. Por lo tanto, ¿cómo ustedes se atreven a llamarme a mí blasfemo por esto? ¿De qué manera lo hacen? ¿Cómo? Si ustedes piensan que yo estoy mintiendo, si ustedes piensan que yo en realidad no he venido del Padre, no me creáis. No me creáis. Pero ¿cómo pueden pensar eso a pesar de las obras que han visto? Ellos saben. ¿O cuál de los profetas le dio vista a un hombre que nació ciego? Solamente aquel que tiene el poder de crear, puede crear vista. Esa obra es irrefutable, porque ese es el punto de partida, la situación del hombre que nació ciego. Fuera de todas las otras obras que el Señor ha hecho, nada más contando este evangelio. Todas estas obras dan testimonio porque son innegables. Nadie puede hacer esas obras si no es por el poder de Dios. El diablo no tiene ese poder. El diablo no tiene ese poder. El poder del diablo es falso. Es una falsificación, una imitación. Una imitación. Por eso cuando venga el anticristo, todas las señales que él hará serán imitaciones, falsificaciones. No tendrán el poder de Dios, de ser incuestionables, como las que Cristo hacía. El poder de Cristo es incuestionable. Por eso dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Es decir, aunque ustedes no crean que en verdad que el Padre me santificó y me envió al mundo, crean en las obras que yo he hecho. ¿Qué profeta ha hecho estas obras? ¿Quién? Por lo tanto, si los profetas eran dioses, porque en la forma en la que lo dice el Salmo 82, si los jueces eran dioses, los profetas eran más dioses todavía, porque eran voceros de Dios. Cuanto más yo, que he venido del Padre, que no he recibido palabra del Padre, sino que he venido del Padre, soy el Hijo de Dios. Si ustedes no me creen por las obras que yo hago, si ustedes no me creen por lo que yo digo, crean por las obras que yo hago. Estas obras dan testimonio de que verdaderamente el Padre me ha enviado. Así que esto, aunque sea algo increíble para estas personas que son ciegos, porque son ciegos, porque no pueden ver lo evidente, no pueden ver lo que está ahí enfrente a sus ojos, ¿qué podrán hacer? Ningún ser humano puede hacer las obras que el Padre hace, sino solamente el Padre. Por eso notemos que en Isaías a Cristo se le llama Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Él viene como la representación perfecta del Padre. Y por eso cuando el Señor Jesús les dice esto, Él les está retando a que crean. Les está instando a que crean en Él. Inclusive si no es por lo que yo les estoy diciendo, inclusive si no es por el testimonio, deben creer en mí por estas obras. El Señor les está diciendo, tengan, aunque sea un poquito de fe en mí. Crean en esto que les estoy diciendo.
crean en mí por las obras que yo he hecho. Porque Él es uno con el Padre. Sus obras solamente el Padre las puede hacer. El Señor está tratando hasta lo último de que estas personas ciegas, duras, incapacitadas, discapacitadas, crean. Les es imposible creer. Él les había dicho antes, no podéis creer porque no sois mis ovejas. Pero aún así Él hace hasta lo imposible. Él trata hasta lo último. Él gasta hasta la última carta con tal de que estos hombres se arrepientan y crean. Él no dice, no, ustedes no son mis ovejas, de malas. No, Él no tiene esa actitud. Esa debe ser siempre nuestra actitud a la hora de confrontar a aquellos que nos ataquen y que nos acusen injustamente. Debemos tener esa actitud que tuvo Cristo, de procurar el bien de la otra persona, inclusive si esa persona nos está maldiciendo, calumniando y enfadado en odio y con piedras listas para matarnos. Aún así, Cristo procuraba que ellos fueran salvos. Aún así Él procuraba que ellos fueran salvos. Esa es la actitud que nosotros debemos tener. ¿Y cómo debemos procurar eso? Como el Señor Jesús lo hizo, apelando a la Escritura y a las obras. Para esto, mi hermano, tú necesitas estas dos cosas muy claras en tu vida. La llenura del Espíritu Santo, la cual es la llenura de la palabra de Dios morando en ti, y la aplicación diaria de la misma cada día, todo momento. Así cuando a alguien tú le des testimonio de Cristo, tú podrás decirle, si no me crees a mí, mira lo que Cristo ha hecho en mi vida. Mira las obras que Él hace en mí. Mira lo que yo antes era y lo que ahora soy. Y apelas a las obras que Él ha hecho en ti. Apela a la obra de Cristo que tú has recibido. Esa es la manera bíblica de responder, con el testimonio de la Escritura y con el testimonio de Cristo en ti. Hasta lo último, con tal de procurar el bien de las personas por más duras que sean. Yo no sé si estos fariseos que están aquí con el Señor Jesús en este momento son los mismos que se lo encontraron en el capítulo 7, el capítulo 8 o el capítulo 5. No sé si son otros judíos, otros fariseos, o quizás están revueltos, hay unos que son los mismos y otros que son nuevos. Eso no lo dice la Biblia. Pero aún si son los mismos, el mismo señor barbudo otra vez, con la misma cara y con la misma piedra, aún así el Señor Jesús no desistió de compartir el mensaje, a pesar de que sabía de que no eran sus ovejas y no iban a arrepentirse y a creer. Dios dice eso mucho a nosotros sobre la forma en la cual debemos evangelizar y aún la insistencia que debemos tener con eso. No es decir, no, es que yo le evangelicé, entonces, ¿ya para qué? No. Porque en el día del juicio final le va a ser recordado todas y cada una de las veces en las cuales fue llamado al arrepentimiento. Y no creyó. Y no creyó. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de este acusar a Cristo y de la defensa que los judíos estaban haciendo y la defensa que el Señor proclamó? Bueno, leamos los versos del 39 al 42. Dice: procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Como era previsible, por el hecho de que no son ovejas del Señor, ¿qué pasó? Sus palabras cayeron en oídos sordos. Su reto no quedó en nada. Les entró por un oído, les salió por el otro. Así que procuraron otra vez prenderle. Pero notemos que algo cambió. Ellos tenían piedras en las manos para escalabrar al Señor Jesús. Ahora dice, no, ya no querían escalabrarlo, querían llevárselo preso para hacerle un juicio en el Sanedrín. La situación cambió. Sabían que ya no podían matarlo públicamente. Eso le generaría un problema con la multitud y con Roma. El Señor se lo había dicho. Así el Señor cumplió un doble propósito. Los hizo quedar mal, los puso en evidencia y se libró
de ese deseo asesino que ellos tenían. El deseo asesino seguía en ellos, pero ya no podían manifestarlo como querían. Ahora solamente querían llevárselo preso, como habían tratado antes cuando mandaron a los alguaciles para que se lo llevaran preso. Esta es la rebeldía natural de una generación perversa. Su deseo de acabar con el Señor Jesús no acabó. Pero ya eso es lo que estaban pretendiendo, se les acabó. Se les acabó. Así que notemos que se dice que el Señor Jesús se escapó de sus manos. Cuando dice que Él se escapó de sus manos, debemos tener presente que no es que el Señor se asustó y se tapó con una capa y se fue corriendo bajo la gente agachado. No. Ahí traducen se escapó. Pero lo que quiere decir es simplemente que se fue. Se le salió de las manos. Se les escapó en el sentido de que no hay que salir huyendo, sino que pretendieron llevárselo preso y no pudieron. Simplemente no pudieron. No sé cómo, como las otras veces la Biblia nos dice cómo, simplemente no pudieron. Yo no sé si fue que el Señor se fue caminando, se les desapareció, si fue que ellos se quedaron como congelados, quietos, no sé. Solamente vemos esto, el Señor se escapó de sus manos, porque no era el tiempo, ni era la forma. El Señor Jesús no iba a morir por piedras, Él debía morir de una manera mucho más vergonzosa, en una cruz. Por eso ellos no pudieron matarlo. El Señor simplemente se apartó de allí y se fue. Se fue Él y sus discípulos que debían estar allí, cerca. En ningún momento desde el capítulo 9 se nos va a mencionar a los discípulos, pero es muy probable que estuvieran allí también. Dice que el Señor entonces, vemos que Él dejó Jerusalén. Pues como no quisieron oírle, Él se fue. Él dejó Jerusalén y ya no regresaría más a Jerusalén, sino hasta dentro de unos meses cuando viniera a entrar en triunfo para morir. Ya no volvería a Jerusalén, sino para su muerte. ¿A dónde se fue Él? Él se fue a donde estaba Juan bautizando primero, esto es Betábara. Esto se nos menciona en Juan capítulo 1, verso 28. Ahí leemos que era el lugar en el cual Juan el Bautista había estado bautizando. En Betábara, también llamado Betania. Por eso les dije en aquella ocasión que se le llamaba Betábara, más que todo por una traducción, para que no quedara como Betania. Porque Betania viene ahora en el capítulo 11, pero es otra Betania. Porque habían dos Betanias. Esta Betania, por eso se le llama Betábara también, que es el otro nombre que tenía. Se encontraba al otro lado del Jordán. Y se encontraba a una distancia de al menos unos 3 días de allí. Aquí vemos que el Señor entonces hizo este viaje al lugar en el cual Él había empezado su ministerio, donde fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Por qué ir allí? Porque vino Juan el Bautista. Juan el Bautista vino. Juan el Bautista vino para que creyeran en Cristo. Él vino a preparar el camino del Señor. ¿Cuál camino? El camino de los corazones de los hombres. Él vino a preparar el camino. Los escribas y fariseos nunca recibieron a Juan. Por lo tanto, nunca creyeron en el camino. ¿Qué debía hacer el Señor Jesús? Debía completar su obra. Debía ir a aquellos que le habían sido preparados para Él exclusivamente por Juan. Aquellos que ya estaban preparados para creer. Aquellos que estaban listos para creer el testimonio de Juan el Bautista. ¿Cuál era el testimonio de Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el testimonio de Juan el Bautista. ¿Por qué ir ahora, cuando ya iba a terminar su ministerio, y no cuando empezó? Porque cuando empezó todavía no había hecho ninguna señal. De tal manera que solamente podían creer por el testimonio de las Escrituras. Pero ahora, además del testimonio de las Escrituras, tenían el testimonio de las obras de Cristo. Tenían el testimonio por las señales que Él había hecho. Por eso muchos venían a Él. Y esta es la razón principal del odio de los escribas y fariseos contra el Señor Jesús. Él tenía lo que ellos buscaban: gloria. Las personas iban a Él. Las personas iban a Él. Y a los escribas y fariseos ya no iba nadie.
Por eso aquí vemos cómo el Señor va a este lugar en el cual Juan llamó a las personas al arrepentimiento. ¿Y qué es lo interesante de esto? Juan no hizo ninguna señal, solamente fue a predicar y las multitudes vinieron a él. Bueno, aquí estas multitudes vienen ahora a Cristo. Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Es decir, por las señales que Jesús había hecho, todos estaban seguros, todos los que habían creído en Juan, de que todo lo que Juan había dicho de Jesús era cierto. Ellos habían creído por el testimonio de las Escrituras, el testimonio del profeta, en el caso de Juan el Bautista, y por el testimonio de Cristo mismo, por las obras que Él había hecho. Todas las señales que Él había hecho eran las marcas de su ministerio, la señal que Él tenía de ser el Mesías enviado por Dios al mundo. Esto era precisamente lo que los fariseos querían evitar, que las multitudes fueran a Cristo. En Jerusalén las multitudes no iban a venir a Cristo. Así que Cristo fue al lugar en el cual estaban las multitudes esperando, en el cual todavía había un rebaño que le necesitaba como pastor. Él fue al lugar donde todo empezó. Y las personas allí sabían que Él era más que Juan el Bautista, porque Cristo les había manifestado la obra del Padre. Y esto es lo interesante. La gente ignorante, simple y común creyó. Los escribas y fariseos, doctos en la ley, no creyeron. Aquí está manifestada la gracia de Dios y estas son las consecuencias de todo lo que estaba pasando. Solamente creerían en Él las ovejas de Cristo. Solamente sus ovejas. El Señor con su ministerio estaba demostrando lo que había en el corazón de cada uno. ¿Quién era oveja suya y quién no era? ¿Quién era hijo de Dios y quién era hijo del diablo? Por eso vemos que aquí se nos dice que muchos creyeron en Él. Ahora, cuando dice que muchos creyeron en Él, ese término muchos no nos da certeza de que todos hayan creído en Él. Es decir, muchos seguramente fueron a Jesús en Betábara. Muchos fueron a ver lo que Él decía y enseñaba, pero no todos creyeron. Porque no todo el que dice yo creo, en realidad cree. Muchos creyeron en Él, eso ya lo había dicho el Señor Jesús en el capítulo 8, cuando Él habló de que, en el verso 30, cuando dice que muchos creyeron en Él, y el Señor los confronta, que si de verdad han creído, entonces verdaderamente serán libres. Pero ciertamente hubo personas que terminaron creyendo. Hubo personas que terminaron creyendo este otro lado del Jordán. Y aquí vemos el contraste entre los incrédulos y los creyentes. Los incrédulos, por más que tú hagas, no van a creer. Si no creyeron a Cristo, que hacía directamente las obras del Padre, no van a creer por mucho que tú seas elocuente al hablar. No van a creer por mucho que tú inclusive seas usado por Dios en una señal o de una manera milagrosa. No, que tú oraste por uno que se estaba muriendo y se sanó. Aún así no van a creer. Tú puedes orar por uno que esté muerto y que resucite. Porque puede pasar. El Señor es soberano. Y en su providencia puede hacer lo que Él quiera. Pero aún así no van a creer. No van a creer. Pero los que van a creer, creerán por el testimonio que Dios le da, por las Escrituras y por el testimonio de vida de sus siervos. Así pues, hubo aquí en Betábara algunos que creyeron en Cristo. Hubo muchos en Jerusalén que no creyeron. Inclusive muchos que dirán que creyeron, veremos al final que no creyeron. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 19, verso 15, veremos cómo muchas de estas personas dirán, fuera, fuera, crucifícale. Así que ¿dónde quedó el creer en Cristo? Era solamente una palabra dicha por la emoción del momento. Que el Señor nos libra a nosotros de que nuestra profesión de fe sea emocional. Que nuestra profesión de fe tenga que ver con, ay, el Señor me está bendiciendo, el Señor me está yendo bien. Que nuestra profesión de fe no sea así, sino que tengamos ese firme compromiso con Cristo.
porque se trata de eso, un compromiso con Cristo. Un compromiso en el cual Él nos ha dado ya el anillo de compromiso, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el anillo de compromiso para cuando Él venga y nos casemos con Él en las bodas del Cordero. Él es las arras de nuestra salvación. Él nos ha designado y se ha comprometido con nosotros. Y nosotros debemos creerlo. ¿Cuál es la diferencia radical entre los que creen y los que no creen? Los que creen en Cristo terminan amando a Cristo. Los que no creen en Cristo terminan aborreciendo, odiando a Cristo. Esa es la distinción y ese es el resultado del Evangelio. Por eso el Evangelio, cuando es predicado bíblicamente, es una espada de dos filos. O lleva a las personas a que amen a Dios, o lleva a las personas a que odien a Dios. Porque les confronta con sus pecados. Y nosotros como siervos de Cristo debemos estar preparados para ello. Porque si a Él le llamaron Belzebú, ¿qué se puede esperar de nosotros? Aplicaciones, mis hermanos. En aquel tiempo, los judíos, la nación judía como tal, fue hostil a Cristo. Aún hoy sigue siendo hostil a Cristo. Porque tienen ideas preconcebidas acerca de la religión y porque aman el pecado. Por lo tanto, están ciegos a la verdad. La ceguera del ser humano es una ceguera voluntaria, que empieza en el momento en el que dice yo quiero, yo deseo, hágase mi voluntad. Esa es la ceguera. Y esa ceguera solamente tiene salvación en Cristo. Solamente en Cristo nosotros que nacimos ciegos podemos recibir vista. Solamente en Cristo. No hay otro camino. No hay otra forma. Mi hermano, el mayor peligro en el cual nosotros como cristianos podemos caer es en pensar que necesitamos algo más además de Cristo. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. ¿Cuál es el mayor peligro que podemos llegar a puede haber para nosotros? Es decir, yo quiero a Cristo, pero quiero casarme y tener hijos. Yo quiero a Cristo, pero quiero tener una gran casa. Yo quiero a Cristo, pero quiero una gran familia. Yo quiero a Cristo, pero quiero que todos me amen. Yo quiero a Cristo, pero quiero 1.000.000 de amigos. Capaz y tienes 1.000.000 de enemigos por querer a Cristo. Y ese es su deseo para nosotros. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. No necesitas nada. Y la razón por la cual no tenemos la vida en abundancia que Él promete de manera total y absoluta en nosotros es precisamente porque queremos algo más además de Cristo. Pero la salvación se encuentra solo en Cristo y en su obra perfecta que Él te dio a ti. La obra de Cristo ha venido ahora a ser tu obra y ahora tú estás en ella, mi hermano. También tengamos esto presente. Cuando vayamos a evangelizar, nosotros no sabemos quién es salvo y quién no. No sabemos quién es oveja de Cristo y quién es oveja del diablo. No sabemos quién es oveja y quién es cabra. Es una incógnita para nosotros. Pero Cristo sí sabía. Y aún así, nunca cesó de compartir el mensaje de salvación. Aún con este tipo de personas. Para que quedaran sin excusas. Pero también es cierto que el Señor no echaría sus perlas a los cerdos. No es de extrañar que también entre este grupo hubiese algunos, como Nicodemo, que terminasen arrepintiéndose y creyendo. Una minoría, un mínimo grupo. Uno nunca lo sabe. Quizás vas a una casa a evangelizar a una persona y no se convierte que está evangelizando, sino otro que está por ahí oyendo. El Señor es soberano y Él puede hacer como Él quiere. Por eso nunca debemos temer compartir el mensaje, porque es un mensaje santo y es un mensaje precioso, tan precioso que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para darnos. Es decir, para que tengamos una historia que contar. Cristo vino a morir en la cruz para darnos la historia de la salvación. Por eso no debemos temer a nada, porque Cristo está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así como Él, Dios, siendo el Dios, a Él nadie le quitó la vida. Él era sostenido en la mano del Padre. Así nosotros estamos en las manos de nuestro Señor.
Él nos sostiene. Y hasta el día que Él nos llame, nosotros somos inmortales, somos invencibles. Y ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Hasta el día en el cual Él mismo nos llame. Hasta el día en el cual Él mismo nos diga, ven a mí, a mi presencia. Hasta ese día somos inmortales. Así que no tengamos temor y confiemos que estamos bajo el cuidado y la protección de Cristo Jesús, nuestro Salvador.